Participantes en este magno congreso. Hemos visto una cantidad de presentaciones en realidad que son innovadoras, que en el momento de la aplicación en cada una de las realidades van a lograr esas competencias y esa transformación de muchas preguntas que se han hecho a través de la semana. Yo creo que el Congreso ha sido muchas respuestas a lo que la sociedad exige. Y esa es mi presentación. Conocerán muchos de las TICs, pero yo les voy a dar una realidad que llevamos desde 30 años siendo tecnólogo y 10 los últimos años con las tecnologías de la información y de la comunicación en la educación superior. Nosotros, a través de la tecnología, vamos a poder desarrollar ¿qué cosas? Bueno, vamos a presentarle en estos momentos un poco de historia. La conocerán, pero hay que saber de dónde surgieron estas tecnologías. ¿Qué hemos hecho con esas tecnologías? Las tecnologías han existido siempre. Desde el año 1833, imagínense, el telégrafo. Fueron cambiando posteriormente. ¿Y cómo cambian las tecnologías? Cada vez que aparece una nueva tecnología con una nueva característica técnica, esa característica técnica hace una función de mayor eficiencia al usuario y definitivamente elimina a la tecnología anterior. Así ha evolucionado esta tecnología. Acuérdense los DVD, los CD, hoy tenemos Wi-Fi, ¿verdad? Hoy tenemos YouTube, todas las redes, ¿verdad? Y qué bueno que las instituciones de educación superior estaban, pienso yo, en un 40% preparadas o con alguna experiencia, y qué bueno que han afrontado en alguna medida este distanciamiento producto del COVID-19. ¿Cómo se desarrollaron estas tecnologías? Bueno, aquí el gran dilema es ¿qué existía antes? Todavía lo usan nuestras universidades. Esa comunicación unidireccional, basada en unas clases presenciales, donde las conferencias magistrales expositivas están desgastadas. Es un paradigma desgastado. Por eso, ahora que llegó la pandemia y que hubo que echar manos a las herramientas digitales, muchos profesores, muchos estudiantes, la comunidad quedó un poco insegura, quedó en desbalance. Pero miren desde cuándo ustedes pueden apreciar la comunicación digital. Llegó en los 80 y no se diga de Internet, que llegó en 1990. Posteriormente, al llegar a Internet, empezaron estas autopistas que hoy se llaman de la digitalización a ampliarse esa comunicación que ya no era unidireccional. Hasta ese momento, año 2000, muchas instituciones de educación superior prevalecían las clases presenciales. Era el profesor que llegaba a un contexto, sobre todo a un espacio donde iba a encontrar a sus estudiantes, donde él tenía que estar al frente de sus estudiantes. Pero para el año 2000, algunos pensadores, algunos universitarios de experiencia que vieron en Europa otras experiencias muy gratificantes, prueba de ello es que el Congreso Europeo declara el potencial efectivo del aprendizaje virtual. Lógico que con mucha equidad y calidad. Y así, en Latinoamérica también se abordan y acogen la experiencia muchas universidades. Pero no hubiera sido posible llegar las tecnologías de la información y la comunicación a nuestra sociedad si no es por la aparición de la microelectrónica, de las telecomunicaciones y de la informática. ¿Gracias a qué? A la electrónica. Toda esa creación de microprocesadores, chips, transitores, hizo posible que surgiera la informática para los años 72. Imagínense,
Y a partir de las informáticas, entonces que crecen y empiezan a crearse las telecomunicaciones. Es hasta ahí cuando empiezan las tecnologías de la comunicación, porque existían en ese momento, sí, tecnología, pero solo informaban. Tenían una comunicación unidireccional. Yo soy el profesor, hablando del sistema educativo, cualquiera a nivel mundial. Yo soy el profesor y lo sé todo. Y lo que les digo a ustedes, lo voy a depositar en esos tanquecitos que son esas cabecitas. Pero eso cambió. ¿Cambió por qué? Porque ya aparecieron máquinas, ¿sí? Donde en vez de una tecnología de información como la radio, la televisión, los periódicos, los folletos, audio, video, teléfonos, se crearon otras tecnologías, las tecnologías de la comunicación. ¿Por qué de la comunicación? Porque ya la comunicación era bidireccional. Yo emito mensajes educativos, yo emito información, yo emito actividades, yo emito situaciones de ambientes pedagógicos para que el alumno pueda analizar, pueda procesar, pueda transformar, generar conocimientos o adaptarlos a resoluciones de problemas de su contexto, donde habita, donde labora, donde se socializa. ¿Qué soportes emplean las tecnologías de la información y comunicación? El hipertexto. El hipertexto fue una de las herramientas que hasta hoy día ayudó al éxito y al gran impacto de las tecnologías de la información y de la comunicación. Y ustedes saben qué es el hipertexto. Cuando leemos un documento y ese concepto, ese procedimiento, ese valor está en celestito y le hacemos clic, se abren nuevos documentos, una información más detallada, más profunda, más explícita, donde puedo aclarar mayores conceptos, ¿sí? Pero también hipermedias, donde encuentro videos, encuentro imágenes y una con otra se van encadenando hasta perfeccionar y reforzar el mensaje educativo del docente. Hay mensajes, a veces, sobre todo en PPT, que con una imagen yo no voy a fortalecer ese mensaje educativo. Porque escúchenme, usamos mucho PPT como ahorita, pero es que el PPT es visual, es una aplicación visual. Y hay docentes todavía en este año 2020 que suben libros, suben páginas completas de texto al PPT. Y no, el PowerPoint crea imágenes, pero imágenes no para que se me vea bonito el PPT, no señores, es para fortalecer el mensaje educativo. Si yo fortalezco el mensaje educativo, ojo, tampoco saturo el mensaje, porque si yo le pongo a esa diapositiva una imagen, un texto y un audio, entre la imagen y el audio, perfecto. Pero donde yo pongo imagen con texto, ustedes saben que la visión está circulando prácticamente en dos puntos diferentes, pero además corre a un punto que se llama audio. Entonces, hay un desgaste un poco de esa sensación que al transformarse en percepción no hace muy posible la llegada del tipo de información que queremos. ¿En qué ha impactado las tecnologías de la información y de la comunicación? Las tecnologías de la información y de la comunicación impactaron sobre todo a la sociedad en general, pero sobre todo al comercio, a la industria, a la fábrica. Hoy día a todo lo que es la medicina, la salud. Entonces, esas fábricas, esas industrias acogieron tecnología. ¿Y para qué acogieron tecnología? Para hacer su trabajo más rápido, para hacer su trabajo más preciso. Pero se les quedó algo en el tintero, que es usar tecnologías con equidad. Y ustedes han visto que ese impacto de las tecnologías, cómo ha hecho el desempleo, cómo ha mejorado, ha aumentado el desempleo. Entonces tenemos que crear nosotros, las universidades, nuevas ofertas donde la persona que llega a buscar formarse, capacitarse, tenga un mejor perfil, sobre todo en competencias digitales.
Por eso es el impacto de ellas y por eso nosotros en las universidades tenemos que acogerlas, porque hoy día han salvado el contexto, han salvado esa comunicación a distancia, sea como llaman una tecnología que ha permitido seguir formando personas. Pero esa formación de personas ya están en contextos muy diferentes, en espacios alejados, y no se diga en tiempo, alejados totalmente. ¿Qué ha hecho las tecnologías de la información y de la comunicación y sobre todo de los que son usuarios de la misma? Bueno, estos participantes, lo primero, tienen que haber adquirido competencias. Por eso las universidades tienen que hacer cursos rápidos e intensivos, cortos, de darle esas competencias para que puedan manejar herramientas diversas. Una de esas respuestas ante la sociedad latinoamericana la ha hecho el CIDE en estos 4 días y no se diga en todos los seminarios anteriores, el de competencias digitales. Quienes tomaron estos 2 seminarios están listos para ir a la cancha, a servirle a la sociedad. ¿Para qué? Si es en la parte educativa, manejar contenidos muy viables, muy flexibles, muy comprensibles, con una metodología totalmente colaborativa, participativa, cooperativa. Un tiempo de dedicación muy programado, muy cronometrado, muy organizado, pero eso sí, mucha construcción de medios, que es lo que el CIDE en estos seminarios de estos 3 meses, bueno, y toda la vida, desde que conozco al CIDE, ¿verdad? Ha implementado el que todas las personas en Latinoamérica y del mundo entero puedan diseñar, habilitar y emplear técnicamente y científicamente las tecnologías, ¿eh? Porque yo puedo manejar tecnologías, yo puedo ser un docente, quiero manejar tecnologías, qué PPT más bonito, qué blog más interesante, qué revista, pero son los medios necesarios que se acoplan al tipo de aprendizaje de mis estudiantes, al tipo de contenidos. ¿O ustedes creen que estos cordones eléctricos donde ustedes pueden conectar las máquinas, yo puedo enviarle agua, arena o tierra? No, solo se manda electricidad. Entonces, en ese medio, no todos los medios pueden transportar ni enviar cualquier tipo de contenido curricular. Y allí donde está la mala utilización de las tecnologías de la información. El evaluar. Miren, la semana pasada, nuestro compañero de Colombia, en esas competencias digitales, dio una cantidad de aplicaciones que los docentes, al aplicarlas, al ejercitarlas, al entrenarlas, bueno, están sumamente preparados para llenar esas competencias del estudiante universitario que busca mejores ofertas y mejores días después en su empleo para ser más competitivo en esta sociedad. ¿Y por qué las TICs en la educación superior? Bueno, ya IESAL, que tomó esa cita el 2006, ¿verdad?, nos había dicho que estas instituciones de educación superior estaban repensando su configuración, hacer un camino pegado a ese cambio mundial, a esa masificación, ¿verdad?, a esa regulación y la internacionalización. ¿Cómo es posible que España, Inglaterra, Alemania, Chile, México, Brasil, hay algunas universidades totalmente virtuales hoy día? Entonces, ¿por qué nosotros, aunque cueste bastante, no podamos hacerlo? Miren cuánto nos ha costado hoy poder hacer una educación a distancia, aunque sea con apoyos tecnológicos, no totalmente virtual. Ahora sí, por la necesidad, los gobiernos de Latinoamérica han tenido que obtener dinero donde no había. ¿Para qué? Para poder transformar esos aprendizajes en objetos de aprendizaje, como también se dio en un seminario aquí, ¿verdad? Pero esos aprendizajes de la cultura, en una cultura de aprendizaje, nosotros tenemos que tener esa cultura de aprender el cómo hacerlo, el cómo ejecutarlo, el cómo evaluarlo,
el cómo aplicarlo en la resolución de problemas que nos presenta la sociedad cada día, y no se diga en el área laboral. Entonces, con esto las TICs, ¿qué nos han permitido? Generar conocimientos, pero también actualizarnos. Por eso señalaba que no es la conclusión, pero sí es una de las ventajas de la aplicación en una investigación que presentaré más adelante. Nos decían nuestros estudiantes que cómo se tuvieron que actualizar muchísimo, a pesar de que ustedes saben que los estudiantes hasta 21 años manejan totalmente las tecnologías, pero una cosa es manejarla para estar chateando, para estar comunicándose en sus celulares, y otra cosa es para diseñar un video, para diseñar una clase completa, para hacer un blog, para hacer revistas, ¿verdad? Las tecnologías de la información y de la comunicación en la educación superior ha permitido que esa didáctica pueda transformarse. Acuérdense que las clases presenciales en la didáctica eran jóvenes sentados, se van a sentar 6 horas y llega un profesor de 1 hora o 2 horas, sale, entra otro y esa es la rutina. Dentro de la próxima clase hay una asignación y bueno, una forma bastante pasiva, pero con las tecnologías de la información y la comunicación, ¿cómo yo voy a evaluar a este alumno si yo no estoy en su casa o no estamos dentro del aula de clases viendo cómo soluciona una problemática, cómo aplica unas técnicas? Y yo tengo que evaluarlo, o al menos saber que ha adquirido algunas competencias digitales o algunas técnicas o métodos didácticos. Bueno, usted me va a elaborar un video, usted me va a elaborar un blog, usted me va a hacer un brochure, usted va a hacer un aula virtual. Y como usted está estudiando en la docencia para ser profesor universitario, usted mismo va a construir su aula, la va a implementar y la va a evaluar. Y va a coger sus propios compañeros de sujetos de práctico. ¿Esto a qué nos lleva? A un trabajo colaborativo, a un trabajo competitivo. Pero una de las características que ha ayudado mucho la tecnología en la educación superior es la retroalimentación o retroinformación. Nosotros, aún en la presencialidad, no debiera haber fracaso escolar. ¿Por qué? Porque en un primer trimestre o un primer bimestre, depende del sistema que utilice ese país o esa región, a través de la tecnología podemos saber qué estudiantes han salido bajo en algunas asignaturas y cuál es el método o técnica que maneja mejor, en qué actividades desarrolla mejor y cómo podemos resolver y mejorar esa problemática de esos fracasos que ha obtenido en un primer semestre. Pero no ocurre así. Esperamos que después de esta pandemia, primero Dios, los sistemas educativos ya no digan cuando termine el año escolar que fracasaron 60,000, 70,000, 80,000, porque eso da pena. Tenemos esas tecnologías para echar a mano y prever antes que ocurra lo que no queremos, que es un fracaso escolar. Para ello, la tecnología de la información y de la comunicación han logrado impactar en la educación superior con unas características muy importantes: la interactividad. Ahora el alumno sí participa de las actividades, sí colabora, sí coopera, sí envía, sí analiza, sí procesa, sí transforma y crea nuevos conocimientos. Entonces, antes no. Y en las clases presenciales todavía. Esto es lo que ustedes tienen que estudiar, le doy una pequeña clase y van a leer. No, hoy en día hay muchas herramientas que le llevan esa misma información para fortalecer esa clase, con blog, con aulas, con revistas, con tríptico, que ellos mismas hagan su PowerPoint. ¿Esto a qué ayudó las tecnologías? A que esa educación es un poco más flexible. ¿Por qué más flexible? Porque el alumno puede emplear algunas herramientas en el cual practica con mayor interés, con mayor motivación, ya que ellos
manejan totalmente las tecnologías de la información y de la comunicación. Pero de las características más importantes de las tecnologías de la información es la escalabilidad. ¿Y por qué? Porque la tecnología se reajusta, adquiere nuevos procesos, adquiere nuevas técnicas, adquiere nuevas herramientas, siempre para que ese rendimiento sea óptimo, sea eficiente y pueda el estudiante obtener resultados de aprendizaje notorios. Y no se diga de la estandarización. ¿Cuándo estandarizo? Bueno, cuando adecuo mi blog, cuando adecuo mi aula, cuando personalizo sus contenidos, cuando personalizo esos sistemas de evaluación, cuando esas estrategias las adecuo a la gran mayoría de mis participantes para convertirlos en personas pensantes, o sea, activos. Entonces, estas características han dado con el éxito de las tecnologías de la información en la educación superior. Hasta aquí hemos visto cómo esas tecnologías han impactado, pero vamos a hacer ese corte casualmente de cómo esas clases tradicionales donde la palabra y el texto eran los objetos número uno de aprendizaje, las herramientas únicas, la palabra del profesor, el texto del libro, del manual, hoy en día han mejorado un poquito con algo digital, pero todavía existe. Y no debe existir porque llegó la digitalización. ¿De qué la digitalización? De una nueva sociedad del conocimiento, una información cada vez más digitalizada, pero una información inmediata. En el libro no es inmediata, en el libro es permanente. Acá las tecnologías de la información en su instantaneidad lograron que esa información llegara en segundos. Lo que pasa en Ecuador, aquí en Panamá, en 10 segundos lo sabemos. Lo que pasa en Europa, lo que pasa en Asia. Entonces, lo más grande que hizo la tecnología es que reemplazó dos indicadores de las clases presenciales: el espacio y el tiempo, que yo ya se los había comentado anteriormente. El profesor tiene que estar o tenía que estar, ya ven en la pandemia, el gran problema que ha pasado con los centros educativos, donde en esas aulas tiene que haber una aula físicamente existente y dentro de ellas un profesor y llegar los alumnos. Bueno, en las TICs eliminaron esto. ¿Por qué? Porque usted puede estar en un espacio geográfico cualquiera, en Ecuador, Bolivia, Chile, Brasil, México, y estudiar. ¿Cuándo? Cuando quiere y cuando puede, cuando tiene el permiso, cuando tiene su, que llamamos aquí el coffee break, verá, en su área de trabajo y se sale a leer su documento en su celular. Ayer lo que decía Aguas, creo que era, sobre todo en la formación automotriz por medio de celulares. Miren, una innovación muy buena, muy efectiva, porque el celular es una herramienta. Por ejemplo, aquí en Panamá el 92% de la población casi lo tiene, pero no así una conectividad fija en los hogares. Entonces, estamos hablando que ese espacio y tiempo se cambiaron por la virtualización. Entonces, eso es un éxito. Hoy lo ha probado. Esas TICs, ¿verdad? En su formación virtual vemos cómo la Open ha desarrollado la universidad modelo y lo ha, sobre todo, enviado a Latinoamérica, como México, con grandes experiencias en educación a distancia. No se diga la UNED de España, Colombia con sus universidades a distancia, Argentina, Panamá, Costa Rica, empezaron a desarrollar en estos últimos 15 años esas universidades totalmente virtuales, ¿verdad? Porque existían universidades a distancia, pero con una tecnología tradicional. Las tecnologías tienen una gran herramienta. La gran herramienta se llama aulas virtuales. Y para crear en la formación virtual una aula virtual, yo tengo que controlar algunos principios o hacerlos
valederos dentro del diseño y la planificación de mis aulas. Como es el principio de multimedia, yo tengo que, además del texto, aunque sea digital, fortalecer algunos conceptos que por sí solo en el texto el alumno no logra comprenderlos. Y por eso la imagen no es para que se vea más bonito, no es para que se vea mejor, pero también la contigüidad. Esa contigüidad es para que si pongo una imagen y una segunda imagen tengan relación. Más bien, cuando yo voy a enseñar procesos o procedimientos, son imágenes continuas. Esas imágenes continuas, si es en PPT, son efectivas, pero tienen que tener relación. Y esa es una modalidad, como aparece aquí al principio, ¿de qué? De presencialidad y comprensión de esos conceptos, que es lo que se llama redundancia. ¿Por qué es redundante? Porque si el texto no me da la conceptualización, existe en la imagen o existe el audio. Entonces las tecnologías, con eso que se llama multimedia, ha tenido gran éxito. Lo otro es la coherencia. Yo no puedo poner en mis aulas unos contenidos que no lleven secuenciación, ¿sí? Que las imágenes o los cuadros o las gráficas no tengan nada que ver con el contenido de mis módulos o de mis contenidos curriculares. Entonces, ojo, profesores, esto es importante. Hoy día, el principio de la personalización. Yo tengo que saber en mis estudiantes afectivamente cómo están sus hogares, cómo han pasado esta gran crisis mundial de la pandemia. Yo tengo que adecuarme y no ser una persona que totalmente sea autoritario e imponga márgenes, imponga limitaciones de tiempo, imponga condiciones en mis asignaciones. Por esto, una flexibilidad. Y no se diga el principio de la segmentación. Yo tengo que segmentar algunos temas en las aulas. Yo no puedo desarrollar temas muy complejos. La ecología, ¿ustedes saben lo que es la ecología? El cuidado ambiental, pero ¿qué voy a hablar de eso? Entonces tengo que segmentar sus contenidos graduales por tareas dentro de un módulo. Esto me debe llevar a mí a experiencias gratificantes para una población mundial y de Latinoamérica. Nosotros vamos a presentarle algunas experiencias, ¿verdad?, que hemos hecho en estos últimos años, y no se diga la experiencia que hemos tenido en este año 2020, donde por primera vez todas las universidades panameñas, ¿verdad?, y bueno, gran parte del mundo se acogieron totalmente al distanciamiento y han hecho una educación a distancia con soportes de herramientas, no digamos virtuales, con soportes de herramientas tecnológicas. Y es así como hemos hecho aplicaciones tecnológicas que ya, claro, mi especialidad es tecnología educativa, la veníamos haciendo muchos años atrás con Google, Microsoft, diseño y elaboración de videos, de audio, de videoconferencias, WhatsApp, televisión digital, herramientas que no podemos dejar a un lado como aplicaciones diversas como blog, revista, PPT, Prezi, que el otro día estaban ustedes manejando, ¿verdad? Aulas propias, imágenes libres, diseñadores, aplicaciones varias, y no se diga, profesores, los que son profesores, el manejo de varias plataformas. Manejar una, todavía nos quedamos cortas. Hay que manejar varias plataformas para tener un mayor alcance. ¿Alcance en qué? En el efecto de esa tecnología de la información y de la comunicación. En algún estudio que hice en el 2011, pudimos analizar que, bueno, las tecnologías, sobre todo en el acto didáctico de nosotros prepararnos para enseñar y el alumno para aprender mejor, nos ayudan en qué? En la recepción de información. La imagen, el movimiento, la iconocidad, la virtualidad nos estimulan esos sentidos, pero también mejoran la motivación, mejoran la atención. Hay una dirección de esa atención hacia cuáles son los objetos de aprendizaje que yo debo emplear más
para que el alumno pueda identificar mejor algunas características de un contenido de aprendizaje. Y para ello, herramientas para entrenamiento en una buena comprensión. Y es así como encontramos el aula virtual. El aula virtual, parecida a un aula presencial, pero donde está formada de algunas áreas, como tenemos las áreas de información, áreas de contenidos, áreas de comunicación, áreas de recurso. Aquí vemos en un aula virtual, ¿qué es esa área de información? Bueno, ahí tenemos el listado de los estudiantes con sus propios fichas, con sus fotos, datos personales, pero cada uno tiene su cuenta de correo, cada uno puede accesar a una lista de correo propia, ¿verdad? Que le permite mandar mensajes posteriormente, un foro de discusión, de debate, de opiniones, pero también una charla de chat, así como tenemos aquí, para conversaciones, para opiniones, para mensajes. Esto es suficiente para que el alumno pueda tener una retroalimentación o feedback de esos contenidos que le va a presentar el profesor. Aquí hemos sacado, por ejemplo, de una plataforma que se llama Educativa, qué elementos yo puedo emplear, yo puedo utilizar, como están aquí, las noticias, ¿verdad? Los archivos, los foros, los chats, los contactos, los correos, los anuncios, que me van a servir a mí para estar en contacto permanente con mis estudiantes o mis participantes. Pero tengo el área de contenidos que yo debo manejar muy, muy bien y hacer esa personalización, hacer esa sistematización, ¿verdad? ¿Qué documentos relevantes debo crearle al estudiante para facilitar su aprendizaje? ¿Qué materiales de apoyo tengo que darle? ¿Cuál es el contenido subdividido, desarrollado? ¿Qué estrategias y actividades debo emplearle? ¿Con qué profundización debo desarrollar esos talleres, esas prácticas, esas observaciones, esas investigaciones? ¿Y qué bibliografía le puede servir al estudiante para que cuando llegue a su práctica, ¿verdad?, él pueda revisar alguna documentación fuera de la que le hemos dado aquí, en esta área de contenidos? Aquí vemos un aula virtual que ojalá podamos revisarla posteriormente, ¿sí? Pero también tenemos un área de comunicación. Esas áreas de comunicación que también es donde recibe información bidireccional, que ya les he mencionado en parte, foro, chat, ¿verdad? Pero también hay noticias de eventos, hay correo electrónico, hay anuncio y ojo, tengo que tener una agenda virtual, un blog dentro de mi aula virtual, para que cada suceso relevante que se da en mis experiencias de aprendizaje y en la de ellos, indicaciones, conclusiones, recomendaciones, sugerencias, anotar procedimientos, hallazgos, imágenes, video de algunos resultados innovadores, los debo incluir en mi agenda virtual diariamente, mensualmente, para en algún momento replicarla en otros contextos semejantes. Así tenemos en esa área foro, chat, contactos, correo, anuncio. ¿Qué herramientas son las más destacadas? Bueno, tenemos infraestructura. Ojo, la pandemia, este momento, ¿qué nos ha enseñado? Nos ha enseñado que nuestras comunidades no estaban conectadas. No había internet en muchas casas, pero tampoco en espacios libres, parques, museos, bibliotecas, lugares de espera de los autobuses. Debe haber un internet libre para todas las personas. Toda la población debe tener, si tienen celulares, la gran mayoría. Entonces pueden conectarse de donde puedan, donde quieran, pero tiene que haber internet.
pero tienen que haber también en la parte educativa, los sistemas educativos, crear buenas plataformas que respondan a 1,5 millones, a 2 millones de estudiantes junto con profesores y administrativos, buenas aulas virtuales, buenas computadoras. Ya veremos en las ventajas y en algunas desventajas. No todo el mundo en este momento, estos hogares, tenían computadoras, y menos si son 3 hermanos, 4 hermanos, y los papás también hacen teletrabajo. ¿Cómo producir videos? Los celulares tienen cantidad de aplicaciones para armar videos, audio, las videoconferencias, manejar 2, 3 videoconferencias, ¿verdad? Y no se diga el WhatsApp, que siempre lo hemos hecho, pero en una forma académica, educativa. Yo les voy a mostrar algunas experiencias que hemos tenido durante la formación, ¿verdad? De aulas, de classroom, de educativa, aulas propias, porque créanme, no todas las instituciones, no todos los centros educativos tienen plataformas, pero si yo hubiera enseñado a mis profesores a crear aulas en PPT en forma interactiva, eso no hubiera sido problema. Ellos se hubieran sentido muy seguros y sus estudiantes mejor. A elaborar multimedia que respondan y fortalezcan los contenidos igual que revistas digitales y blogs. ¿Qué experiencia tecnopedagógica hemos diseñado y hemos ayudado a que nuestros estudiantes de posgrado y de maestría puedan desarrollar y de licenciatura? Bueno, hemos tenido este primer semestre 2020 4 grupos de enseñando tecnología a licenciados en estimulación temprana y orientación familiar, en docencia en informática educativa y en docencia en la enseñanza del inglés. Y nos fue muy bien con Classroom. Veremos más adelante esas experiencias. También con educativa hemos tenido muy buenas experiencias, ¿verdad? En cuanto a crear aulas, que es otra de las plataformas muy poderosas que tenemos casualmente en la Universidad de Panamá. Aquí tenemos aulas propias elaboradas por nuestros estudiantes. Estas aulas propias se han manejado de autoestudio, de autoconducción, ¿verdad? Veremos algunas de ellas. ¿Por qué aulas propias? Porque bueno, les repito, el tener plataforma nos lleva a muchas cosas. Aquí este estudiante nos presentó, ¿verdad? En este video de YouTube, cómo creó esas aulas, ¿sí? Y en verdad es una tutoría en el cual él la asignatura, el cual era especialista en seguridad informática, programación, cómo voy creando, ¿sí? Es un tutorial en el cual esos elementos que les he enseñado y le he mostrado de áreas de información, áreas de contenido, cómo se van desplazando, cómo se van desarrollando y cómo el estudiante debe controlar dicho manejo. Y ven que ese tutorial es perfecto y se hace en un estilo prácticamente de video que lo puedan emplear cualquiera de nosotros, ¿sí? Pero también hemos tenido experiencia en aulas virtuales, les repito, de Classroom, ¿sí? Muy interesantes. Hemos utilizado herramientas de videos importantísimos, de revistas. Miren los temas: producción y dirección de cine y televisión. Es una revista digital totalmente creada por estudiantes. Interesante. Videos insertados ahí mismo, ¿verdad? Esto nos ha llevado a desarrollar, ¿sí?, experiencias notorias, muy importantes, ¿verdad? Pero también videos
videos propios que el alumno nos mostraba, nos daba información de cómo lo había hecho, de qué había hecho al respecto. Este es de la Universidad de Panamá. Bueno, él está subiendo con su propia información. Él mismo describe esas aulas, ¿verdad? Explica un PPT interactivo. Bueno, seguiremos en otras experiencias, ¿verdad? Aquí, revistas digitales, totalmente. En estas revistas digitales, ¿cómo contenidos universitarios podemos desarrollarlo a través de estas técnicas, de estas aplicaciones? ¿Sí? Como ISU, se crean revistas, ¿verdad? Tutoriales para desarrollar algunos aspectos importantes, sobre todo un manual de cómo se debe manejar una plataforma. ¿Sí? Usted se lo sube al estudiante y él perfectamente en una forma interactiva va a encontrar algunas preguntas, algunos procedimientos, algunas dudas de cómo yo voy a poder aplicar el diseño permanente de mis aulas. Esto es importante. Aquí vamos a tener otra revista. Esta revista prácticamente de química, ¿verdad? Donde voy a desarrollar o desplegar retos de ambientes virtuales de aprendizaje, oportunidades, cómo voy desarrollando temas de mi especialidad. Este eran estudiantes de química, ¿de acuerdo? Es de esta forma que entonces voy a desarrollar hasta el final, ¿verdad? Cómo yo voy a continuar algunos trabajos para ver cómo utilizo los blogs. Otra herramienta más y vamos a utilizar uno de estos blogs interesante, ¿verdad? Estos grupos eran de diversas especialidades. Este es de biología, ¿sí? Cómo presenta su blog, quién era el estudiante que le puso a su laboratorio de biología su nombre, ¿verdad? Aquí estamos, el perfil de ese estudiante, ¿de acuerdo? ¿Qué revista están asociadas a esta presentación donde las podemos encontrar? Un sinnúmero de revistas. Donde el estudiante puede reforzar y profundizar todavía más
algunas experiencias en esa parte de biología. Estas son algunas herramientas que yo creo que ustedes deben emplear con sus estudiantes ahora que estamos sobre todo en esa educación a distancia que debe ser totalmente virtual. Les decía anteriormente que habíamos tenido un grupo de alumnos, mi esposa y nuestra persona, tuvimos 10 grupos y queríamos saber, bueno, cómo esas aulas virtuales, qué impacto habían tenido, qué efecto habían tenido, fueron bien realizadas, cómo las manejó el profesor, las hizo él mismo, qué metodología, qué características son las más impactantes o las que obtuvieron mejores resultados. Aquí vemos esta investigación en el cual de una población de nuestra Facultad de Educación Especial y Pedagogía tiene 4.600 estudiantes, con un muestreo, ¿verdad? Elegimos 221 y le aplicamos una encuesta de unas 13 preguntas y veremos qué pasó ahí, qué hallazgos hay. Le preguntamos, ¿cuentas con internet en casa? El 68.5 me dijo sí poseen, que sí poseían, y el 34.2 que no poseían. Vayan llevando el hilo de esta investigación que se la voy a presentar al CIDE para que la pueda publicar y ustedes, el día que se publique, se les avisa, ¿verdad? ¿Cuentas con equipo de computadora en casa para resolver tus tareas? Las tareas que estaban en el aula. El 78.7 dijo que sí, el 21.3 que no. En esta pregunta, ¿qué herramientas utilizaste para responder a las exigencias en las clases virtuales? Miren, la herramienta número 1 fue el correo electrónico. Luego la videoconferencia que empleó el profesor, pero también el WhatsApp. Y por último, el aula virtual. ¿Qué nos quiere decir esto? Y es un análisis que hago muy subjetivo todavía, que no habían, además de muchas competencias, no había mucha conectividad en hogares y sobre todo en las comunidades para crear aulas virtuales. Y lo más fácil es que contenían una herramienta que se llama celular, en el cual el correo electrónico se le hacía bien, igual la videoconferencia, igual WhatsApp. Pero le preguntamos que para desarrollar esas clases, ¿verdad? Las exigencias que ellos presentaban, poseían además esas herramientas. Sí, el 81.7 sí poseían, miren. No le pregunté cuáles. Y un 18.3 no poseían. ¿Presentaron algunos problemas o dificultades en el desarrollo de su contenido, de sus clases? Bueno, el 58.4 sí enfrentaron dificultades. O sea que todavía no había una preparación buena, no habían buenas competencias digitales. Pero el 41.6 dijeron que no presentaron dificultades, que habían tenido alguna experiencia. Y en esas dificultades recibieron apoyo de quienes. El 59.9 dijeron que sí recibieron apoyo y el 40.1 que no lo recibieron, bastante. Pero ¿de quiénes recibieron apoyo? Aquí en esta pregunta nos dicen que el 85.5 de algunos profesores, amigos y compañeros, y el 25% de coordinadores de carrera y el 20% de la propia universidad. Y vamos a algo importante y le cambio un poco la gráfica. El profesor estaba capacitado para el manejo de esas aulas. El 87.7 señalaron que poco capacitados. El 29.7 que mucho y el 2.5 que nada capacitados. Ustedes lo analizarán y sacarán sus conclusiones. Cada uno de tus profesores, y con esto se complementa esa pregunta anterior, ¿cada uno de tus profesores creó su propia aula virtual? El 67.8 señaló que algunos y el 31.7 expresó que todos. Ojo, ¿consideras que tus profesores estaban capacitados en el manejo de clases virtuales? El 67.8 opinó que estaban poco capacitados y el 29.7 que muchos estaban, pero el 2.5 que no estaban capacitados. Esto nos lleva a algunas ventajas de la formación virtual que quiero dejar aquí establecidas. Las aulas virtuales, ahí encontramos todos los contenidos.
Esos contenidos se pueden recuperar, revisar, ¿verdad? Pero podemos leerlo, estudiarlo cuando queremos, ¿sí? Podemos darle un seguimiento a nuestras actividades y corregir nuestras asignaciones si es posible y ver si la estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo esas asignaciones. Pero además hay un cronograma, además hay un mensaje siempre, además hay un calendario, ¿de acuerdo? Nos permite esas aulas virtuales. Ahora en este momento no, porque todos estamos distanciados, ¿verdad? Pero ellas permiten que las personas laboren y no afecta el proceso de formación universitaria, porque ellos estudian en sus tiempos libres cuando pueden, pero también cuando están bien motivados. Entonces, para eso hay que tener herramientas de trabajo, herramientas sincrónicas y asincrónicas. Y sobre todo, como todo no es bueno, ¿verdad? Ni debe ser bonito, hay de todo en esta viña del Señor. ¿Qué encontramos en esa investigación? Que faltó mucha conectividad. En las investigaciones que hemos visto, Panamá sí está bien conectado, un 92% de conectividad, pero conectividad por celulares, que hay personas que tienen 2 y 3 celulares, pero solo el 45% tiene conectividad en sus hogares. Esto es algo que debemos ir, los gobiernos de nuestra Latinoamérica y del mundo, después que pase esto, deben estimular hacia una conectividad libre, hacia aplicaciones en equipos más económicos. Pero, ¿qué pasará en esos lugares donde no hay fluido eléctrico? Bueno, debemos dar herramientas y equipos, sobre todo con satélite, para que podamos desarrollar ¿qué? Desarrollar una presencialidad de ese equipo para hacer posible que su acto didáctico sea fructífero y su formación de igual manera. Entonces, esto impactó y esto produjo algunos retos. Retos que nosotros llamamos que las sociedades hoy deben tener con esa experiencia que estamos pasando, que cada día se pone, en vez de mejorar, se está agravando. Las tecnologías cambiaron las formas de hacer. Imagínense, compramos las farmacias, pagamos con cuentas digitales, pagamos todas nuestras cuentas, nuestros alimentos los pagamos por correo, hacemos el súper también con solicitudes digitales, todo la medicina lo ha utilizado. No se diga las partes ahora de la industria que van a empezar a trabajar, todos están empleando esa digitalización. Todos están cambiando y hemos cambiado las formas de comunicarnos, de recibir y mandar información en los hogares 8, 10, 15 horas conectados en sus celulares o en sus máquinas. Pero no se diga en los puestos de trabajo. Esa herramienta de las tecnologías de la información y la comunicación ha cambiado el perfil. Y esas demandas sociales, hay nuevos perfiles, nuevas herramientas, nuevas competencias, nuevos escenarios, competencias más flexibles que han producido un manejo integral en las autopistas del conocimiento. Pero nos queda a la universidad. ¿Qué nos queda? Ese gran reto de mi tema central. Debemos abordarle a los estudiantes con manejo de competencias por seminarios y cursos cortos, breves, flexibles, una formación totalmente de tecnologías de la información a nuestros profesores, a nuestros administradores en las universidades, pero también debemos en la oferta crear ofertas cortas como los MOOCs, que son seminarios para usted obtener 5 o 10 herramientas en el cual va a tener un alto desempeño en sus nuevos puestos de trabajo. Porque hay nuevos puestos de trabajo. ¿Por qué nuevos? Porque las exigencias son en competencias digitales innovadoras. Mil gracias desde Panamá. Espero que con este pequeño aporte en un seminario tan rico en innovaciones pedagógicas, gracias al equipo del CIDE,
Un abrazo, cuídense mucho, hagan que nuestros gobiernos cambien esas nuevas formas de comunicarnos, de manejar la información, que estas universidades adquieran mayores equipos, mayores plataformas y se produzca una mayor conectividad y un mejor desempeño para que estas personas sean totalmente productivas y nuestros problemas de Latinoamérica podamos resolver con mayor facilidad. Mil gracias, muchas gracias.